Molt bé. Bona... Encén. El micro. Ahí no se A lo mejor tengo que yo que apagar. Bona vesprada. Abans de començar el seminari d'avui, volia aprofitar per a donar l'enhorabona a Marina Pieldaita, que és una estudiant del nostre màster d'Història de la Ciència i Comunicació Científica, que avui, justament avui, termina 3 mesos de pràctiques extracurriculars que ha fet a l'Institut López Piñero. Durant aquests 3 mesos ha col·laborat en l'organització de cròniques de seminaris, d'entrevistes, també de materials per al museu, com biografies i vídeos. I per tot això li donem les gràcies, Marina, i esperem que aquestes pràctiques siguin només l'inici d'una trajectòria que ens passa a gaudir de la història de la comunicació de la ciència. Moltes gràcies i donem la paraula al professor Barona. Jo me sume per descomptat a l'agraïment i a l'enhorabona perquè ha estat una persona que ha encetat una tasca que era necessària i que justament va començar a exercir, a més d'altres coses, quan començarem este cicle de seminaris sobre el pacient front a la medicina, el metge i el sistema sanitari. I vam estar parlant d'això. Ha fet una tasca molt valuosa i jo també me sumo a l'agraïment cap a Ignacio. Un cicle de seminaris mensuals que ha portat diverses perspectives, des d'òptiques que van des de la lexicografia a l'ús social informàtic del llenguatge mèdic i que culminem avui amb este seminari de la profesora Berta Gutiérrez de la Universidad de Salamanca. El cuarto seminario, por tanto, del ciclo y un seminario que, bueno, culmina una presencia de intervenciones aquí y online. Saludo, por cierto, a las personas que están conectadas y que, bueno, tenemos la suerte de traer a una profesora, Berta Gutiérrez, de la Universidad de Salamanca, que conocemos prácticamente desde, no quiero decir cuántas décadas, porque prácticamente hemos compartido toda una vida académica, incluso en ciertas etapas trabajando en temas de lenguaje e historia del lenguaje científico, desde distintos puntos de vista, colaborando en redes temáticas, etcétera. Bueno, ella realmente ha sido la persona que de una manera más individual ha personalizado una línea no solamente de investigación, sino también una línea académica, docente, de gran interés, que es la que comienza en la palabra, como dice uno de sus libros. La ciencia empieza en la palabra, la importancia del lenguaje como elemento conceptual y también como elemento de comunicación científica y de comunicación humana. Una perspectiva absolutamente ajena al área de historia de la ciencia y de sus cultivadores hasta que Berta hace más de 3 décadas, no sé cuánto más, pero seguro que más de 3 décadas, empezó a hacerlo formándose no solamente desde su trayectoria original como médico, historiadora de la medicina, sino también en el ámbito de la filología, de las ciencias de la comunicación, ¿no? De hecho, es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía, licenciada en Filología Hispánica, es catedrática de Historia de la Ciencia en la Universidad de Salamanca y autora de una gran cantidad de obras, pero además es que ha colaborado activamente en su ámbito de trabajo, participando en revistas como Panacea, de la que ha sido directora, y presidiendo la Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina, y actualmente, como muchos sabéis, porque estuvisteis aquí en junio, presidenta de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. Bueno, no hace falta justificar, por tanto, con su currículum, con sus publicaciones, sus artículos y sus numerosos libros que ella no ha enumerado en la breve síntesis de 3 o 4 referencias que podéis encontrar en la web presentando este seminario, esta conferencia.
y que constituyen en general pues, una obra académica en torno a la historia del lenguaje histórico-científico, histórico-médico, yo creo que excepcional en el contexto hispánico y español. Nos va a hablar de la relación médico-paciente, historia y comunicación, para culminar este ciclo, y muy brevemente doy lectura a la síntesis que ella quiso aportar como presentación. La historia de la relación médico-paciente ha ido pasando por diferentes etapas, partiendo de la que ha sido la más larga de todas, la que se ha dado en denominar la edad del paternalismo, hasta llegar a la que podría reflejar la situación actual en que la toma de decisiones se llevan a cabo de forma compartida entre el médico y el paciente. En esas etapas, dependiendo asimismo de cada momento histórico, se han desarrollado distintas maneras de comunicación, entre las que se encuentran tanto el tipo de discurso asimétrico, independientemente de que éste haya producido una mayor o menor aceptación o rechazo, como un discurso más equilibrado que favorece la discusión, la negociación, la planificación conjunta, etc. Todo ello es el objeto de atención de este seminario. Bien, pues dicho esto, le voy a dar la palabra, no sin antes pues, expresar lo que ya sabe, que estamos muy contentos de que esté aquí, de que participe en nuestro máster, de que colabore en nuestras líneas de trabajo y de que sigamos siendo en el mundo académico español gente que colabora y que intenta hacer las cosas bien. Muchas gracias, Berta. Tú tienes la palabra. Gracias. Está grabando, ¿no? Sí. Vale, y ahora... Ahora es compartir pantalla. Sí. No. No, este. Compartir. Vale. Y ampliar. Y ahora darle... A ver. Vale. Y otra vez. ¿Está bien? Sí. Bueno, sí, sí. Bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecer desde luego a los organizadores de este seminario, muy particularmente al profesor Barona, que me hayan invitado a estar hoy aquí, lo cual en un día además tan maravilloso como este que ha hecho en Valencia, lo cual para mí, además de un gran honor, pues es un auténtico placer. Y gracias además por esas palabras de presentación que, bueno, esperemos que ahora no defraude con lo que les diga. Bien, quisiera empezar esta reflexión histórica acerca de la relación médico-paciente y la comunicación entre ellos con una pregunta que ya en 1964 quedaba reflejada en la contraportada de un libro compuesto por Laín Entralgo, con este título que ven aquí, La relación médico-paciente. La pregunta que se hacía él y que encontramos, como digo, en la contraportada ¿es posible prescindir de una relación directa entre el terapeuta y el enfermo? La respuesta a esta pregunta nos la daba el propio Laín un poquito más adelante. Nada hay más fundamental y elemental en el quehacer del médico que su relación inmediata con el enfermo. Nada en ese quehacer parece ser más permanente. Así lo afirmaba, como digo, Pedro Laín Entralgo, el primer catedrático que hubo en España, supongo que lo saben, de Historia de la Medicina, y seguramente uno de los mejores conocedores del encuentro entre esas dos personas, médico y paciente, desde la medicina antigua hasta el siglo XX. Tras esta afirmación, él mismo se apresuraba a puntualizar que, a pesar de lo expresado en ella, desde que surgió el ser humano sobre el planeta, dos utopías, decía él, han pretendido restarle esa inmediatez, esa proximidad, el cuerpo a cuerpo a esa relación. Por un lado, la llamada mentalidad mágica, que se apoya en la creencia de que son los dioses los que tienen la capacidad de curar y la ejercen según su voluntad. Y por otro lado,
la mentalidad técnica, que sueña con establecer un diagnóstico mediante signos puramente objetivos y un tratamiento limitado a la fiel ejecución de algunas prescripciones escritas. Salvando todas las distancias entre estas dos mentalidades, mágica y técnica, lo cierto es que ambas aspiran a demostrar que el encuentro personal entre el médico y el paciente no sería condición indispensable para el buen ejercicio de la medicina. El caso es que esa relación rica y compleja influye de forma positiva o negativa en el curso de la enfermedad y en la eficacia del tratamiento. Esto que para algunos resulta evidente, entre los que me encuentro, para otros es discutible. De lo que no cabe duda es de que los cambios que ha sufrido esa relación en su devenir histórico han sido muchos, de acuerdo con factores religiosos, morales, sociales, económicos, psicológicos, técnicos, etc. Así, como acabo de señalar, en las sociedades preurbanas y algunas urbanas arcaicas, la asistencia al enfermo era escasa, porque al interpretarse la enfermedad como un castigo que los dioses enviaban por un pecado cometido, el proceso de sanación consistía en que brujos y sanadores y sacerdotes imploraran la curación mediante salmos y sacrificios y se utilizaran amuletos para preservarse de esa enfermedad, lo cual hacía que no fuera necesario el contacto directo entre el enfermo y quien curaba. Es decir, en cierto modo, no era importante, estamos en esa mentalidad, en esa utopía mágica, que se produjera ningún tipo de comunicación entre ellos. Sin embargo, la aparición en la Grecia del siglo V a.C., más o menos, de la que suele considerarse desde nuestra perspectiva occidental como primera explicación científica de la enfermedad, trajo consigo el surgimiento de los médicos, técnicos o científicos que vinieron a sumarse a los sanadores empíricos, y con ellos se produce la primera gran diferenciación en el tipo de asistencia según si los pacientes eran ricos o pobres, libres o esclavos. Simplificando mucho, porque aquí no puede ser de otra forma, a los libres, ricos o pobres los atendían médicos, por así llamarlo, científicos, y a los esclavos sanadores empíricos, al margen de que todos ellos pudieran acudir también a otro tipo de curaciones mágicas, etc. En la asistencia efectuada por los médicos científicos sería clave un concepto, el de amistad médica, filia iatete, una amistad que evidentemente no coincide con lo que nosotros entenderíamos ahora como tal. Es decir, no es que el médico al acabar la consulta se fuera de vinos con el paciente porque eran amiguetes, claro que no. Esa amistad, ese amor, tendría por parte del médico un doble sentido. El amor al paciente en tanto que ser humano y como tal, en tanto que parte de la naturaleza, es decir, pues eso, como ser humano que se concreta en ese enfermo que tiene delante, y por otra parte el amor al arte de curar, a las razones que explican las actuaciones del médico. Eso le alejaría claramente del empírico que sabe hacer las cosas por haberlas repetido muchas veces, frente al médico que al menos en teoría las hace sabiendo por qué las hace y para qué las hace. Pero habría igualmente una doble amistad del enfermo hacia el médico y la medicina que se fundamentaría en la confianza, tanto en esa medicina que busca las razones de las cosas, como en el médico específico que va a tratar. De alguna manera, el amor al arte del médico se correspondería con la confianza en el arte por parte del paciente, mientras que la confianza en un determinado médico se relacionaría con su prestigio profesional, su acierto al transmitir al enfermo el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, es decir, con su acierto al comunicarse con el paciente. En este contexto, la atención médica se basaba en el amor al arte del médico y la confianza en el arte del paciente,
contando además con que para el médico hipocrático, seguramente el representante más genuino de la medicina clásica científica, la enfermedad era por encima de todo física, corporal. Eso no le impidió entender que poseía asimismo una dimensión social destacada y que para alcanzar la curación era esencial la colaboración activa por parte del paciente, así como el establecimiento de una relación terapéutica satisfactoria. No le concedió, sin embargo, ningún uso terapéutico a la palabra, que había sido protagonista en la medicina primitiva y en la cultura griega anterior, ya fuera como plegaria, ensalmo mágico o conversación placentera. No solo por el rechazo de la medicina científica hacia el ensalmo mágico que la acercaba a esa medicina creencial o popular, sino sobre todo por la tendencia del hipocrático a entender la naturaleza humana únicamente de forma somática, corporal. Esa limitación sería decisiva en la historia posterior de la medicina, entre comillas, científica, porque determinaría que durante casi 2 milenios y medio el conocimiento y aprovechamiento técnico de la terapéutica psíquica no alcanzará verdadera existencia en la medicina científica occidental. A partir especialmente de Galeno, cuando la medicina científica, la medicina ha recurrido al empleo terapéutico de la palabra, no se la ha considerado precisamente técnica, sino mágica y supersticiosa, de forma que el mantenimiento del ensalmo en las curas populares constituye otra distinción más entre la medicina científica, que debe ser arte muda, ars muta, arte sin palabras, y la medicina supersticiosa y popular. Y así ha sido durante muchos siglos. Se ha establecido una especie de axioma, en mi opinión bastante absurdo, según el cual para que la medicina sea científica debe dejar a un lado todo lo que no sea puramente biológico y cuantas menos palabras que son subjetivas y más aparatos que son objetivos, mejor. Después volveremos sobre ello. Con la expansión del cristianismo, las cosas empezaron a cambiar, porque en él se considera al ser humano mucho más que un simple cuerpo. De ahí que la persona enferma se hiciera merecedora por su dolor, no solo de atención, sino de misericordia, de compasión, una compasión, por cierto, sin ningún matiz peyorativo, es decir, en su sentido etimológico, compadecer, padecer con el otro. Bajo esa perspectiva, para el médico cristiano, el amor al prójimo se concretaba en el amor hacia el enfermo en cuanto que prójimo, no ya en cuanto que parte de la naturaleza como para el médico hipocrático, sino en cuanto que prójimo. Pero también en el amor al conocimiento de los fundamentos médicos que le permitían acertar en el diagnóstico y en el tratamiento, con el fin de ofrecerle a ese enfermo la mejor medicina posible. Esos planteamientos modificaron las condiciones de la asistencia. Había que atender a todos, incluidos los incurables y los contagiosos, y hacerlo además de manera desinteresada, aunque esa asistencia pusiera en peligro la propia vida. En definitiva, una asistencia universal que trajo consigo, entre otras cosas, el desarrollo, no el nacimiento, desde luego, pero sí el desarrollo del hospital como institución específica. No obstante lo señalado, la asistencia igualitaria y desinteresada para toda la población, auspiciada por ese cristianismo, a la larga cayó en las mismas desigualdades de las sociedades paganas anteriores. Lo pone de manifiesto, por ejemplo, la evolución que sufrió la generosa atención brindada por monjes y monjas en los inicios de la medicina monástica alta medieval hasta profesionalizarse, con lo que una actividad que había sido meramente caritativa en su inicio acabaría convirtiéndose en una actividad lucrativa, una práctica médica de monjes y eclesiásticos con la que intentó acabar la Iglesia de Roma, que nunca la había visto con buenos ojos. Intentó acabar con ella en el siglo XII, coincidiendo un poco con el auge de la Escuela Médica de Salerno y
a que seguiría en el 13 la creación de las universidades. Sería entonces cuando comenzara verdaderamente el florecimiento de esa llamada medicina científica, que buscando explicaciones racionales y apoyándose en los progresos de la técnica, avanzara con paso firme hacia la modernidad. Con la llegada de esa medicina moderna, vamos corriendo mucho, la relación médico-paciente experimentó otro cambio distinto al introducido por el cristianismo, fruto de diversos factores, entre los que cabría señalar la progresiva secularización de la sociedad y la cultura occidental, que se inicia, pues vamos a poner, a mediados del siglo XV. El crecimiento de la burguesía con nuevos intereses y valores, la invención y propagación de innumerables artificios técnicos como la imprenta, etcétera, dejan su huella en el oficio de curar y en la propia relación entre el médico, ya completamente profesionalizado y dominado por ese mercantilismo, y el enfermo. A esto habría que sumar, y seguimos corriendo, que ya en los siglos XIX y XX, el avance imparable del conocimiento, apoyado en el imparable también desarrollo de los artificios técnicos, que ha provocado una magnífica confianza del médico en sí mismo y en su saber, y un inconmovible convencimiento acerca del biologicismo de la enfermedad. Todo ello ha dejado su impronta sobre la atención al paciente, y no siempre para mejorar. No porque el médico se haya olvidado de procurar, como sea, la sanación del cuerpo enfermo que tiene delante, sino porque, deslumbrado por los logros conseguidos, con frecuencia desdeña lo no biológico de ese paciente y se le olvida escucharlo, atender sus inquietudes, deshacer sus miedos y respetar sus deseos. ¿Para qué hablar con él si con lo biológico basta? Todo esto de lo que he ido hablando conformaría lo que se ha venido conociendo como modelo paternalista de la medicina, basado en la autoridad del médico y la confianza del paciente, y que asienta sobre todo en dos grandes principios que conocen: el principio de no maleficencia y el principio de beneficencia. El de no maleficencia, que como saben, pues ya aparecía en la medicina hipocrática y básicamente consiste en no hacer daño al paciente, no matar, no producir sufrimiento, etc. Y el de beneficencia, que es buscar el mayor beneficio y procurar el bien de la persona enferma, asistiendo a las personas que lo necesiten, etc. En líneas generales, esa medicina paternalista se va a perpetuar hasta la última parte del siglo XIX, pero sobre todo hasta mediados del siglo XX, en que van a producir, en el que van a tener lugar una serie de sucesos que van a desencadenar el comienzo del fin de este modelo. Dichos sucesos van a ser de dos tipos. Las razones del cambio van a ser de dos tipos. Por una parte, hay una serie de situaciones que van a llevar a que la sociedad se, entre comillas, quite la venda de los ojos sobre lo que son capaces de hacer algunos médicos, determinados médicos. Por otra parte, los avances de la biomedicina, que van a determinar la aparición de situaciones nuevas que empujen a las personas a tomar decisiones trascendentales relacionadas con su vida y su forma de vivir, y su muerte y su forma de morir. En relación con lo primero, eso de quitarse la venda sobre lo que son capaces de hacer algunos médicos, bueno, pues no hay más que pensar, desde luego, en los inconfesables experimentos ejecutados en la Alemania nazi, que suelen ser los primeros que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en esto. Pero no nos olvidemos, que siempre lo hacemos, que en la Unión Soviética también se hizo lo suyo, o que en los Estados Unidos también se han hecho, Japón, etcétera, experimentos de todo tipo que quizá van en esa línea de que los médicos a veces hacen cosas que no son tan maravillosas. Como decía, hay otro grupo de
otro grupo de situaciones que marcan el cambio, que son los avances de la biomedicina, que coinciden también a esos mediados del siglo XX, que van a producir una serie de situaciones muy importantes que chocan a veces contra los principios religiosos y morales de las personas. Y entre esos avances o cambios, pues tenemos en el 53, por ejemplo, el descubrimiento de la doble hélice del ADN y el posterior desarrollo de la genética. En el 54 comienzan las técnicas de reanimación, con lo que empiezan a difuminarse los límites entre la vida y la muerte. En el 55 el primer trasplante de riñón, en el 59 el primer éxito en una fecundación animal in vitro, en el 60 se experimenta extensamente la píldora anticonceptiva, 67 primer trasplante de corazón, 78 nacimiento de la primera niña resultado de una fecundación in vitro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda una serie de cosas que, como digo, pues son situaciones nuevas que van a conducir a la aparición de una nueva forma de ética, de una nueva ética que hasta cambia su nombre. Empieza a llamarse bioética en 1970 y que es una nueva ética para unos problemas nuevos: esterilización, contracepción, aborto, reproducción, ensayos clínicos, eutanasia, derecho a la intimidad, experimentación con animales, etcétera, etcétera. Ya deja de ser por entonces una ética o una moral cristiana, basada en la moral cristiana, y como no puede ser de otra forma, pues empieza a ser una ética plural, laica, racional y autónoma. Una ética que, entre otras cosas, viene a hacer que se añadan dos nuevos principios a los dos grandes principios de los que hablábamos antes. El principio de no maleficencia y el principio de beneficencia. Se le vienen a añadir dos nuevos principios: el principio de autonomía y el principio de justicia. El principio de autonomía, que defiende que en lo relativo a la salud, pues cada persona puede elegir en función, o debe elegir en función de sus creencias, intereses, deseos, etcétera. Y el segundo, que aboga por la distribución adecuada de los recursos y la garantía de que siempre se efectúe una atención sanitaria apropiada. Todo esto que estamos señalando ha llevado a que poco a poco se haya ido dejando de lado el modelo paternalista de la medicina, en el que se imponía el criterio del médico sobre todas las cosas, para intentar pasar a un modelo, podríamos decir, más democrático, que persigue establecer una decisión médica que conjugue el saber y la experiencia del profesional con los valores y los deseos del paciente. Como este paciente tan simpático que tenemos aquí, que le dice el médico que el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad, y él dice, pues no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Es decir que, bueno, pues tenemos que empezar a tener en cuenta esa respuesta del paciente. Un paciente que, a la búsqueda de esos derechos, se va convirtiendo en usuario, incluso hasta en cliente, lo que tiene sus pros pero también tiene sus contras, y que conduce por su parte a que el médico tenga que protegerse porque le pueden denunciar, y lógicamente necesita asesoramiento jurídico para enfrentar las posibles demandas de responsabilidad civil, penal, etc. Es decir, va cambiando todo. Es un claro ejemplo que ilustra lo que decimos. Va a ser la aparición, por supuesto, del consentimiento informado, que hay quien piensa ingenuamente que surge para que el paciente esté bien informado de lo que se le va a hacer, en un lenguaje, por cierto, completamente incomprensible. Yo más bien creo que surge para que el médico esté bien protegido, ¿no?, con la firma que le estampa el paciente, aunque no haya entendido nada de lo que le van a hacer. Bien, el principio de autonomía, máximo exponente del supuesto protagonismo del paciente, que nos ha llevado al derecho de recibir respeto por nuestro cuerpo, como vemos aquí,
Está aquí una señora en un paritorio, o sí, un paritorio con las piernas abiertas, por allí entra uno que trae el café, por aquí está el clubista, el fontanero, en fin, y esto no es nada infrecuente en un hospital, hablando del máximo respeto que hacia nuestro cuerpo según el principio de autonomía. Bueno, muy en relación con el principio de autonomía, hemos asistido a lo que algunos llaman la rebelión del paciente, que ha traído consigo no solo que se potencien las asociaciones de enfermos y sus familiares, sino que aparezcan nuevos códigos deontológicos, que aparezca una legislación especial, internacional, nacional, autonómica, etcétera, que surjan los comités de ética de diferentes tipos o que se pongan de relieve los derechos de los pacientes que se recogen en declaraciones y decálogos. De esos decálogos y declaraciones, yo he escogido para traer aquí la llamada Declaración de Barcelona, surgida después de la reunión mantenida en mayo de 2003, hace 20 años, en Barcelona, entre profesionales de la salud y representantes de organizaciones y asociaciones de pacientes y usuarios de toda España, cuyas conclusiones se plasmaron en esta declaración que se resume, como veis ahí, en el decálogo del paciente. En él se integran puntos pues, como una información de calidad contrastada, decisiones centradas en el paciente, respeto a los valores y a la autonomía, etcétera, etcétera. Bueno, de entre esos 10 principios que se recogen en el decálogo, ahora me gustaría destacar 2, el número 1 y el número 5, más cercanos al tema que nos interesa hoy, referidos a la información de calidad contrastada y a la formación y entrenamiento específico en habilidades de comunicación para los profesionales, por parte de los profesionales sanitarios. Y a propósito de estos 2 puntos, me pregunto qué ha pasado con ellos 20 años después. En relación con el primero, resulta evidente que el paciente y sus familiares tienen derecho a una información de calidad, veraz, contrastada, que el médico traslada desde la historia clínica al informe clínico. Una información que el paciente tendrá que comprender en su totalidad para de esa manera poderle formular al médico pues, todas las preguntas, las dudas que le vayan surgiendo y discutir con él todas las posibilidades diagnósticas y terapéuticas. Cervicalgia mecánica, lumbalgia facetaria y discal, episodios de ciatalgias. No sé qué pasa esto. Pues se nos va. Infiltración intersticial difusa por SLP con linfocitos pequeños, en ocasiones con diferenciación y ploplasmia. De verdad, esto lo entiende el paciente y luego lo va a poder discutir con su médico, porque oiga, no entiendo exactamente IgG a qué se refiere o IgM, etc. Aunque esto sería lo deseable, lo cierto es que los informes que se les proporcionan a los pacientes no están redactados para que puedan entenderlos, no están traducidos a su lenguaje, sino que están escritos en algo que podríamos llamar mediqués. Además, tampoco es frecuente que se acompañen de explicaciones y aclaraciones comprensibles, por lo que dependiendo de lo complicado que sea el cuadro, el paciente entenderá algo, poco o nada del proceso que le aqueja. Le proporcionamos al paciente montones de informes, como informe clínico de alta, informe de consultas externas, informe de urgencias, informe clínico de atención primaria, informe de pruebas de laboratorio, informe de resultados de pruebas de imagen, historia clínica resumida, informe de cuidados de enfermería, con lo que al final ese paciente desde luego está muy documentado. Sí, pero en buena parte de los casos no sabe lo que tiene, no sabe lo que le han hecho, ni lo que le van a hacer, ni qué tratamiento le van a poner, como este pobre hombre que vemos aquí. Pues como ya sabrá, su linfoma folicular de manto deberá ser tratado en principio con quimioterapia y un anticuerpo monoclonal. Después se le hará una tomografía por emisión de protones para evaluar resultados, pero antes se le colocará en quirófano, por supuesto, un catéter Hinton en subclavia para proceder a una aféresis de células progenitoras de sangre periférica, solo por si fuera necesario. ¿Alguna pregunta? Bien.
tal vez fuera mejor no darle todos esos informes al paciente o dárselos, en caso de dárselos, advertirle de que son exclusivamente para que se los presente a otro profesional sanitario cuando llegue la ocasión, acompañándolos de un documento donde se recogiera de modo claro y sencillo el diagnóstico, las pruebas indicadas, los cuidados facilitados, las recomendaciones, las pautas de conducta, etc. Que yo sepa, no hay ninguna intención de poner esto en marcha. Y al pensar en las razones de este supuesto desinterés se me ocurren al menos dos. En primer lugar, porque una buena parte de los médicos no está concienciada de que las cosas han cambiado y de que tienen obligación, puesto que los pacientes tienen derecho, tienen obligación de explicarle clarísimamente a ese paciente lo que tiene, las posibilidades terapéuticas, etc. En segundo lugar, más habitualmente de lo que sería deseable, el médico debe ocuparse en un tiempo muy pequeño de un número de pacientes que sobrepasa en mucho lo deseable y lo aceptable. Si además de ello, tras cada consulta, tuviera ese médico que elaborar un documento comprensible para los pacientes y sus familiares, pues el tiempo todavía le resultaría más insuficiente para atender como es debido a los enfermos, algo que lógicamente no es viable en un modelo de asistencia como el actual, que por razones de índole diversa, entre las que las económicas no son las menos relevantes, continúa, a pesar de los pesares, ese modelo sin estar centrado en el paciente. Y esto a pesar de que, por lo visto, esa pandemia que hemos pasado, de ella íbamos a salir más fuertes, hemos aprendido la lección, tenemos que tratar mejor a nuestros profesionales sanitarios, bueno, todos estos rollos, hay que dedicar más dinero, más presupuesto a lo sanitario, todo esto ya se olvidó, pasó, se olvidó. Bien, en relación con el segundo de estos puntos, formación y entrenamiento específico en habilidades de comunicación por parte de los profesionales sanitarios, mucho me temo que 20 años después, esto parece justo al contrario que el maravilloso bolero de María Teresa Vera, 20 años después las cosas no han cambiado tampoco de la manera que cabría esperar. A pesar de que la comunicación médico-paciente es un aspecto fundamental en la profesión sanitaria, la inclusión en los programas formativos del entrenamiento en habilidades comunicativas, tanto en España como en general en la Unión Europea, es variable, dispar y siempre escaso e insuficiente. Y esto teniendo en cuenta que según las directrices que regulan el grado en medicina en Europa, adaptado al espacio europeo de educación superior, entre las competencias que deben alcanzar los alumnos que salen de las facultades de medicina se encuentran las habilidades de comunicación, que integran el bloque cuarto de los 7 bloques de competencias que conforman el grado. Dicho de otra manera, en el grado en medicina tenemos obligación de ocuparnos de las competencias recogidas en este bloque, garantizando que al finalizar sus estudios ese estudiante las haya adquirido, igual que ocurre con todas las demás competencias. Sin embargo, en la mayoría de las facultades de medicina no se hace, y cuando se hace, en demasiadas ocasiones, no pasa de ser una formación teórica que no se acompaña del necesario entrenamiento práctico. El caso es que no son pocos los estudiantes que han salido ya de las primeras promociones del grado en medicina que se lamentan porque sienten que no saben cómo hablar con los pacientes, cómo entenderse con ellos, algo que a algunos no nos causa sorpresa. No podía ser de otra manera cuando la principal lengua con la que han trabajado durante sus estudios es ese mediqués y el inglés, por supuesto, y cuando el único sistema de comunicación que han desarrollado es el de aprender a poner cruces en una hoja para prepararse para el examen MIR, que es de tipo 3. En general, se nos ha olvidado que debemos formar médicos cuya misión fundamental es atender a los pacientes
con los que deben interaccionar de manera óptima para que el proceso de curación sea efectivo y para conseguir, como ahora se dice, una alta adhesión, que no adherencia al tratamiento. Se ha perdido una oportunidad de oro de introducir en los estudios de grado en medicina asignaturas donde se potencien el lenguaje y la comunicación, que lleven a adquirir unas competencias de indudable relevancia en la formación del futuro profesional. Sería de desear que en las revisiones que se vayan haciendo de esos grados se corrija esta carencia, porque se echa de menos una educación para que los profesionales sanitarios sepan mantener una correcta comunicación. Esto de lo que hablo ni se ha puesto en marcha de manera global, ni se espera que se haga en fechas próximas, lo cual no deja de sorprender, porque por muchas vueltas que le demos, el acto médico, y vuelvo así al principio, el acto médico por excelencia, el núcleo mismo de la práctica médica es el encuentro entre el médico y el paciente, que deben establecer una relación rica y compleja que influye de modo positivo o negativo en el curso de la enfermedad y la eficacia del tratamiento. Algo que ha sido constante a lo largo de la historia, sea cual sea el modelo de relación médico-paciente vigente, desde el paternalista más clásico, en que el médico imponía, vamos a decirlo así, su criterio y ordenaba pautas de tratamiento, hasta el actual, en que el paciente, en función del principio de autonomía, ha conseguido, al menos sobre el papel, una serie de derechos que le permiten discutir con el profesional y elegir lo más acorde a sus intereses y convicciones. Todo ello en un momento caracterizado por una medicina totalmente marcada por el progreso de la técnica, que lleva a algunos profesionales, por no decir a los sistemas de salud en su conjunto, a soñar con establecer los diagnósticos mediante signos puramente objetivos y a plantear unos tratamientos limitados a unas prescripciones basadas en la toma de medicamentos o en el paso por el quirófano. Recordemos aquella utopía técnica a la que me refería al empezar. Una medicina que olvida que junto a los factores biológicos, otros de índole psicológica, social y económica influyen extraordinariamente en el desarrollo de las enfermedades, y que dichas enfermedades y sobre todo las personas que las padecen requieren de algo más que de una prueba diagnóstica o de una prescripción escrita en un papel. A pesar de tantos avances en el ámbito técnico, en el de conocimiento, y al menos en teoría en el de los derechos del paciente, hoy más que nunca los pacientes se quejan porque no se sienten ni escuchados ni comprendidos, porque se ven inmersos en una medicina cada vez más deshumanizada y deshumanizadora, que les proporciona un médico que solo dispone de 5 minutos escasos para atenderlos y que no levanta la vista de la pantalla del ordenador. Eso cuando no le atiende por teléfono o ya él no va más por WhatsApp, con el consiguiente deterioro que para la relación médico-paciente todo esto significa. Me refería más atrás a que con el advenimiento de la medicina científica, el uso terapéutico de la palabra perdió su función durante más de 2000 años, aunque en ocasiones esa palabra logró encontrar algún resquicio por el que colarse. Y leemos, por ejemplo, a Saliceto, que dice: por ese interrogatorio queda confortado el espíritu del enfermo y llega a ser más eminente la operación de los medicamentos, el alma del enfermo cobra vigor con la virtud, en fin, está haciendo un elogio, ¿no?, del hablar con el enfermo. Bien, este panorama, pero esto eran, como digo, solamente resquicios por los que se colaba a veces la palabra. Ese panorama, sin embargo, cambió tras la revolucionaria aportación de Sigmund Freud, al margen de otras consideraciones que se puedan hacer sobre él, que estableció la necesidad del diálogo con el enfermo, firmemente convencido de que no hay nada como la palabra para producir en el enfermo un estado anímico tendente a la curación. Con ser esto importante, no sería lo único,
porque la introducción del sujeto en medicina, patente por vez primera en su obra en 1886, gracias a eso, la palabra es necesaria igualmente para establecer el diagnóstico, de forma que la anamnesis, el interrogatorio médico, debe adentrarse por zonas de la intimidad hasta entonces no exploradas por el médico, sentimientos, recuerdos, proyectos de vida, etc., con el fin de ordenar el suceso de la enfermedad en la biografía del paciente. Los postulados del fundador del psicoanálisis extendieron su influjo a ámbitos no psiquiátricos, empezando a adquirir importancia la relación entre la enfermedad y los avatares de la vida de ese enfermo, actuando estos como causa de la enfermedad o como reacción del paciente al hecho de padecerla. No solo todas las enfermedades orgánicas tienen en sus manifestaciones clínicas componentes que únicamente se pueden entender desde la subjetividad del enfermo, sino que hay enfermedades que no son sino la realización somática localizada de un proceso relacionado con la psique del enfermo y con sus circunstancias personales. En esta orientación, que comportaría la aparición de la llamada medicina psicosomática en la tercera década del siglo XX, y después sería fundamental la medicina antropológica de Víctor Weizsäcker, quien asegura que la esencia de estar enfermo es un estado de necesidad que se manifiesta como petición de ayuda, por lo que la relación entre el médico y el paciente debe ser principio entitativo de la medicina. De ahí seguramente que Gregorio Marañón afirmara también por entonces que hay que buscar con más ahínco al hombre en la enfermedad que la enfermedad en el hombre. A pesar de todo esto, los objetivos de control, la eficiencia institucional, la evaluación de resultados, la burocratización del sistema y otros nombres igual de espantosos y horribles que conducen día a día a la despersonalización de la medicina, que lleva a la desmotivación del médico y a la frustración del paciente. Creo firmemente, y con esto voy cerrando este breve repaso histórico, que es de vital importancia para el futuro profesional del médico que entienda que cuando el paciente se dirige a él buscando una solución a sus problemas de salud, ni le está pidiendo tan solo una pastilla, ni tampoco una simple transmisión de conocimiento que podría encontrar fácilmente en Internet. El enfermo necesita que le escuchen y que le hablen, dos actividades absolutamente imprescindibles, tanto para que el médico se gane la confianza del paciente como para que éste progrese en su proceso de curación. Si el mero hecho de acercarse al médico y de empezar a hablar desencadena una función sosegadora sobre el paciente que se completará cuando oiga lo que le explique su médico, por su parte, por medio de la conversación y de la exploración física, que ya los médicos no saben ni percutir. Bueno, pues también de la exploración física, pero también por parte de la conversación, obtendrá infinidad de datos que ningún aparato, por sofisticado que sea, le podrá proveer. El médico se convertirá en un simple servidor de los aparatos o será directamente sustituido por ellos si no toma conciencia no solo de que la enfermedad no se reduce a un problema de pura biología, como de que, por tanto, su función debe ir mucho más allá de ordenar unas pruebas y prescribir un medicamento. Es imprescindible que caiga en la cuenta de que junto a los medios técnicos debe manejar profusamente la palabra que, bien utilizada, resulta fundamental para establecer el diagnóstico y para devolver a las personas el bienestar y la salud perdidas. Nada más. Muchas gracias. ¿Puedo enseñar aquí? Sí.
dejamos de compartir. Bueno, muchas gracias a Berta Gutiérrez por esta reflexión general tan útil, no sé si es la palabra, pero tan necesaria, en particular para nuestros estudiantes de medicina. Creo que sintetiza muy bien un debate quizá inexistente, pero necesario en las facultades en general, en quienes van a ser los futuros profesionales, también entre los profesionales actuales y en buena medida también a la ciudadanía en general, porque ha tocado muchas cosas que tienen que ver con la palabra, con la comunicación o con el sentido de la enfermedad, con la profesión médica. Una perspectiva, yo creo que compleja y ambiciosa al mismo tiempo, y en muchos extremos, en algunos discutible. Yo creo que esa función educadora, quizá que desde las ciencias sociales intentamos mirar la medicina, la salud, con una cierta distancia y perspectiva, y reflexionar sobre ella, la conferencia o el seminario que acaba de hacer Berta nos hace ver hasta qué punto es necesaria e imprescindible, dadas todas las malestares que genera una medicina tremendamente eficiente, pero al mismo tiempo tremendamente dolorosa y creando problemas. Yo, cuando ella hablaba, en algunas de las partes pensaba en una cuestión que quizá habría que responder, y que hace años yo, cuando se debatía sobre la eutanasia, utilicé como título de un artículo que publiqué en la prensa, que aquel artículo decía: ¿a quién pertenece la vida? Era un interrogante, ¿no? Pues en buena medida muchas de las cosas que ha tocado Berta y que nos tocan en el día a día tienen que ver con esta cuestión, ¿no? ¿De quién es la enfermedad? ¿A quién pertenece el cuerpo? ¿De quién es el ser humano? ¿Es de Dios? ¿Es del Estado? ¿Es de los profesionales de la salud? ¿Es de la tecnología? Pues a lo mejor intentar responder de una manera sincera a una pregunta así tan fundamentalmente bestia, pues no vendría mal, ¿no? Porque al final resulta que ha sido de tantos que quien realmente era quien sufría el cuerpo, la enfermedad y la condición de salud no pintaba nada, ¿no? Y en ese debate nos movemos con una red de actores que ha sido diferente históricamente. Unas veces han sido sacerdotes, otras veces han sido cirujanos o han sido cuidadores de hospitales, y otras veces o han sido protectores o asilares que han decidido que se hacía con los cuerpos de los enfermos físicos o mentales, y en otras ocasiones pues es el ser humano el que tiene que decidir sobre su propia vida, sobre su cuerpo o no lo sé. Realmente la complejidad está ahí. Yo creo que suscitará muchos comentarios. Por otra parte, y ya que he tomado la palabra sin dármela, quería decir una cosa más, y es que a mí, cada vez que vuelvo a la Guinea Entralgo, tuve que ir a Barcelona, o quise ir a Barcelona a hacer una intervención en un seminario en el que se hablaba precisamente sobre temas de comunicación de la salud. Volví a algunas obras a las que ha mencionado Berta y alguna otra. Me admira más la vasta cultura y la profundidad de análisis, pero al mismo tiempo también me espanta más su eurocentrismo y su cristianocentrismo, ¿no? Porque realmente muchos de los factores y de los análisis que hace, que atribuye, por ejemplo, a la tradición cristiana, porque no al Islam medieval o a las culturas asiáticas, creo que en eso, afortunadamente, la globalización en líneas generales ha aportado, digamos, una cierta distancia sobre lo que hemos atribuido de una manera muy autista y muy etnocéntrica a los valores de la ciencia y de la cultura occidental. Bueno, dicho esto, que sirva quizás como alabanza a la intervención magnífica que ha hecho Berta, y como provocación para los que estáis aquí y conectados, pasamos a dar la palabra a ella si quiere comentar algo, y a cualquiera de los que estáis aquí o conectados
para abrir un debate que yo creo que puede ser muy, muy interesante. Adelante, pues. Sí, por favor. Bueno, antes de nada, darle las gracias a Ignacio porque hoy es mi último día de prácticas y gracias a todo el instituto porque en estos 3 meses pues, he tenido la oportunidad de aprender y de estar en conferencias tan interesantes como esta. Así que muchas gracias también a vosotros. Y bueno, ya volviendo al tema en concreto de la conferencia de hoy, después también de estos días, bueno, estos meses del ciclo, quería preguntarte, también con el recorrido histórico que has hecho, si piensas que quizá para cambiar el sistema educativo de la medicina, tal y como está pensado en las universidades, habría que cambiar o habría que replantearse la enfermedad como concepto. Sí y no. Yo creo que, por ejemplo, en Salamanca, pues desde el ámbito de nuestra área hemos obtenido este año un proyecto de innovación docente dedicado a la medicina narrativa que le hemos presentado a los estudiantes de primero y de cuarto, con los que tenemos docencia. Ha sido interesantísimo y tal. Los estudiantes, han participado más estudiantes de primero que de cuarto y tenemos 200 alumnos en primero y 200 en cuarto, más o menos, es decir, 400. Pues, ¿tú cuántos crees que han participado en el proyecto? Poquísimos. 15, 16 de 400. De 400, unos 15. Se apuntó a uno más, pero luego se quedaron por el camino. Bueno, entonces ante cosas como estas dices, bueno, vale, nosotros vamos a seguir con eso adelante porque además lo hemos realizado con asociaciones de pacientes y porque los 15 o 20 alumnos que al final participaron han salido como transformados, como si les hubiera llegado, no sé, una luz especial. Y aunque solo fuera por eso, creemos que es bonito y que es necesario seguir adelante, pero realmente tú piensas, bueno, los otros 380, ¿qué idea tienen, ¿no? De la medicina, del oficio de curar, de no sé qué, de no sé cuánto? Bueno, pues, y podríamos decir, bueno, pero es que los de cuarto a lo mejor, no, ni los de primero y los de cuarto. Es decir, que es que no, porque yo a veces lo achaco a los profesores, a la importancia que se le da a algunas asignaturas, a que en el plan de estudios no se contempla pues esto de las habilidades comunicativas, no sé qué, no sé cuál, pero no sé, quizá es algo que tiene que ver más con la sociedad o con la idea, no sé. No sé si te he contestado o me he ido un poco... Sí. Álvaro, no sé si sobre esto o sobre... Si sobre esta cuestión que es muy general y muy profunda alguien quiere añadir algo y si no, Álvaro. Pues adelante, Álvaro. Es un tema claro de la... Rosa, hay una mano levantada. Sí, ahí. aquí, esto. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, no, yo, por supuesto, Álvaro primero. No, Rosa, ya que estás conectada, por favor, adelante. Por favor. Álvaro te cede muy gentilmente la palabra. Bueno, no es ninguna frase retórica decir que, bueno, estoy absolutamente encantada de oírte y lo que ha comentado José Luis Barona, ¿no? Que no solo ha sido muy interesante, sino que yo creo que son reflexiones necesarias, ¿eh? Desde luego, esa vuelta a nuestro maestro, a Pedro Laín, en fin, yo creo que es absolutamente indispensable con algún sesgo que comentaba el profesor Barona y bueno, pues también hay que, en fin, las personas en su contexto y en su momento, ¿no? Pero yo quería, quería dar una especie de, no sé, de visión un poquito optimista. Por supuesto que no hay que bajar la guardia, hay que continuar trabajando con
es decir, con todo el entusiasmo porque es interesante y porque hemos de continuar haciéndolo, ¿no? Sobre todo, naturalmente, los que estáis en activo, ¿no? Y luego hay experiencias pues, muy interesantes. Por ejemplo, has comentado lo de las asociaciones de pasada, las asociaciones de pacientes. Aquí en el ámbito nuestro, el tema, por ejemplo, con el cáncer de mama, hay una doctora que conocen bien los de allí, Ana Lluc, yo creo que es un ejemplo yo no sé si tienen escrito un documento comprensible, pero desde luego a través de la palabra yo he podido observarlo de primera mano y es fundamental. Es decir, que a lo mejor en algún momento en nuestros seminarios, etcétera, pues a lo mejor hay que traer alguna persona, en este caso una médica, que realmente lo está haciendo, ¿eh? He puesto un ejemplo. En la experiencia que tuvimos nosotros con el tema de la historia de la poliomielitis, la Asociación de Pacientes con Síndrome Postpolio, pues, y con estuvimos trabajando con fisioterapeutas, por supuesto, con médicos no solo de infecciosas, sino sobre todo traumatólogos, rehabilitadores. Y también ahí se produjeron una serie de encuentros, no formales, si queréis, pero que iban en esa misma dirección, de relación oral comprensible, incluso de realización de documento escrito, donde esa traducción, esa diapositiva fantástica que has puesto, bueno, la IGH, la IG, etcétera, bueno, pues ese tipo de, es decir, que yo creo que ahí el tema de las asociaciones de pacientes pueden ser una de las herramientas, ¿no? Una de las herramientas y bueno, y cada vez más, y así está bien, tienen más presencia, se les oye más, no siempre por motivos, entre comillas, compasivos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, sino bueno, porque también son personas que votan, que personas que tienen una fuerza y yo creo que están ahí. Solamente darte muchísimas gracias a ti y por supuesto a José Luis Varona, mi queridísimo amigo, por montar este tipo de conferencias y de seminarios. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosa, por estar ahí siempre, antes, ahora y mañana. Antes de dar la palabra a Josep Bernabéu, la tiene Álvaro Martínez, que la había pedido antes. No, simplemente quería hacer una reflexión. Una cuestión. ¿Quienes estáis conectados escucháis a Álvaro? Sí. ¿Sí? Amb una certa dificultat. És que Álvaro té una veu molt modulada, és molt pausada. Ella ara alçarà la veu y el sentireu. Sí, me acerco. Bueno, buenas tardes. He llegado tarde porque he ido al médico. Entonces, aparte de eso, la sesión me ha hecho recordar el inicio de la carrera y en concreto una asignatura denominada entonces Introducción a la Medicina, que por cierto me la impartió el profesor Balaguer. Uno de los temas que se plantearon entonces se hablaba de las computadoras. No de los computadores, ni personales, ni nada por el estilo, de las computadoras. Y que algún día era posible que sustituyeran a los médicos. Eso se planteó en clase, y se dijo, creo recordar que el doctor Balaguer comentó que, bueno, faltaba el ojo clínico, evidentemente el paciente, bueno, esa interacción. Y nos quedamos conformes, por decirlo así, ¿no? Que eso nunca llegaría. Sin embargo, estamos asistiendo en el momento actual, y en esto, en lo que se ha dicho, a la inteligencia artificial. Y entonces el siguiente paso es prescindir, por esa misma lógica tecnológica, prescindir, por supuesto, de prácticamente todo el personal sanitario, que si se ahorra esa relación médico-paciente y esa comunicación, evidentemente las máquinas van a pensar mejor, van a hacer un diagnóstico más adecuado. Al final, podría llegar ese momento. Claro, entonces ahora la comunicación médico-enfermo ya no es una de esas 7, es casi la primera. Porque lo demás, las tecnologías médicas,
visual, ¿no? Eso ya era por supuesto. Simplemente es eso. Gracias, ¿eh? Gracias. ¿Alguna postilla a este comentario, verdad? Sí, yo le voy a decir a mi decano que efectivamente del nivel 4 tiene que pasar al nivel 1 porque luego los médicos se van a quedar sin trabajo porque las máquinas les van a sustituir. Yo lo pienso también así, es decir, si no hay un plus, si el médico no aporta algo que no aporte la máquina, pues igual que cuando vas al supermercado y hay una cola en la cajera tal, o el cajero tal, y te vas al otro y tardas un minuto. Pues gracias, Alba. Yo, si me permitís una cierta ironía, diré que al médico ya le ha sustituido la máquina desde hace mucho tiempo. Cada uno que lo entienda como quiera. Josep Bernabéu puede poner en marcha su altavoz y su cámara si quiere. Ja em veu o no? Sí. M'escolteu o no? Sí? Sí, sí. Sí, sí. No, a ver, no, bueno, yo en primer lugar, Berta, darte las gracias por esta magnífica seminario. Creo que has hecho una reflexión crítica muy valiosa y no te has dejado nada en el tintero, ¿no? Es decir, desde la historia, pues han acabado poniendo el dedo en la llaga, ¿no? El dedo en la llaga. Álvaro antes recordaba una de las primeras asignaturas que tuvo en la carrera. Yo cuando te estaba escuchando no podía dejar de recordar las clases de patología general que tuve la suerte de seguir con el profesor Rafael Carmena. Y recuerdo, porque se me quedó grabado, aquella clase en la que él hablaba de la anamnesis y nos explicaba todo el acto clínico. Y en aquella anamnesis nos recordaba, además de la importancia de la silla, y decía, la silla es la innovación, tomando creo palabras de Marañón, ¿no? La innovación terapéutica más importante que se ha producido en la medicina. Nos recordaba a los estudiantes cómo cuando iniciásemos la anamnesis teníamos que preguntar aquello de qué le pasa, desde cuándo le pasa y usted a qué lo atribuye, ¿no? Y creo que aquí es donde probablemente se ha perdido buena parte de esa comunicación tan vital y tan importante que tiene que existir entre el médico y el paciente, ¿no? En cualquier caso, yo creo que tú has puesto encima de la mesa la realidad. La realidad es muy dura. Yo este año me voy a incorporar nuevamente como docente a un grado de Historia de la Medicina. Tuve ocasión de participar en la elaboración del plan de estudios, insistí mucho en este tema y al final creo que no conseguí introducir lo que había que introducir. No, creo recordar que hay alguna asignatura que tiene algún módulo dedicado a la comunicación, aparte de lo que podamos hacer los historiadores de la medicina, pero me da la impresión de que el problema está ahí. El problema está en que, y tú lo has señalado, mientras no nos tomemos en serio la formación no solo de los profesionales de la medicina, sino también de los otros profesionales de las ciencias de la salud, y demos un giro de 380 grados, esta vorágine de la tecnología nos va a llevar por delante la esencia misma de la propia medicina. Y podríamos contar mil anécdotas, pero yo recuerdo una que me pasó en primera persona de un médico que yo acompañaba a una familiar y, le dijo, y la familiar intentaba explicarle lo que le pasaba y digo, señora, no se moleste, en medicina lo que valen son las imágenes, hágase usted la prueba y cuando tenga los resultados vuelva, ¿no? Bueno, es una anécdota, pero creo que es una anécdota que pone, como tú bien has señalado, en evidencia la crisis en la que estamos metidos y que parece que no vamos a salir de ella. Pero yo no sé tú qué piensas, y es la pregunta que te quería hacer. ¿Es posible, y hago extensiva a Barona y a los colegas que estáis todavía dando clase de medicina, yo hace ya tiempo que no lo hago, ahora lo volveré a retomar, ¿es posible ese giro, ese cambio tan importante que creo que se tendría que producir en la esencia misma del proceso formativo de los profesionales de la medicina y de la ciencia de la salud? Muchas gracias. Supongo que ahora contestarás tú también. Yo creo que hay algo que influye mucho, que es el examen MIR. El examen MIR, por lo menos en Salamanca, condiciona todo. De hecho, a nosotros este año nos vinieron a decir las delegadas de curso de cuarto, que tenemos Historia de la Medicina, que por favor no pusiéramos preguntas transversales.
¿Cómo que preguntas transversales? No. Preguntas donde tengas que ligar unas cosas con otras, no. Pero que es que usted va a ser médico, tendrá que ligar lo que pasa en la oreja con lo que pasa en el pie, con lo que pasa... No, preguntas transversales no. Es decir, ellos solo están pensando en el MIR, y el decano, digo el decano por personalizarlo en alguien, pero todo gira en torno a eso y tenemos que acabar cuanto antes en sexto, cuanto antes y ya hay gente matriculada 2 meses antes en la academia para preparar ese examen antes de que hayan hecho el TFG y lo hayan defendido, etcétera. Es decir, que eso es algo que está condicionando brutalmente el tipo de... Por una parte el tipo de enseñanza y el tipo de examen. Yo me acuerdo de los exámenes que yo tenía en patología general o en médica, con casos clínicos que escribías. Ahora ya no escriben, es que yo creo que no saben ni escribir así con la mano, vamos, no sé, con el bolígrafo. Entonces es que solo son cruces y para el examen MIR. Con lo cual, claro, eso... va a costar mucho luchar contra eso, porque es lo único que les interesa. Van con esa mentalidad desde primero, por lo menos es la experiencia que yo tengo en Salamanca. No, yo intentaría mirarlo con perspectiva y creo que la crisis de comunicación en el mundo de la salud o de la sanidad no es diferente del problema de la comunicación en el resto de ámbitos en los que vivimos y nos movemos en esta sociedad llamada de la información, donde hay mucha información, poco conocimiento y pésima comunicación. Y eso sucede tanto en el ámbito sanitario como en cualquier otro ámbito de la vida, incluso en las relaciones humanas, en la versión más privada, personal e íntima. Lo digo porque creo que es pertinente para tratar de decir algo respecto a la pregunta de Pepe Bernabéu. ¿Es reversible? Yo creo que hay que tratar desde la historia y desde las ciencias sociales, hay que tratar de alertar sobre la dificultad y sobre todo las consecuencias que tiene en cuanto al funcionamiento de la sanidad a cualquier nivel. Pero yo creo que si es verdad que eso lo tenemos que hacer desde nuestra posición académica y profesional, desde el punto de vista de la dinámica que sigue la sociedad en la que vivimos, creo que, como apuntaba Berta, cada vez la tecnología simplifica el mensaje, quita discurso, elimina crítica, pensamiento crítico y por tanto no creo yo que se pueda ser muy optimista. Ojalá, si tú piensas lo contrario, ahora que empiezas a dar clase, a ver si consigues grandes éxitos, ¿no? No creo que los valores ni las actitudes en la población, en el mundo sanitario, en los estudiantes de medicina, tengan el terreno bien abonado para eso. No quiero insistir en esta cuestión, porque además Enrique Novella tiene que intervenir. Adelante. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Yo sí que, bueno, tengo que introducir una nota un poco disonante e igual provocadora, porque, bueno, de alguna manera a veces tengo la sensación de que deplorar la deshumanización, ¿no?, que provoca, ¿no?, la medicina científica moderna, de alguna manera es como luchar contra la ley de la gravedad, de alguna manera, ¿no? La medicina científica moderna es constitutivamente deshumanizadora, se centra en la causa eficiente, tiene un modelo físico-químico del individuo y, por tanto, pues necesariamente fragmenta. Es, como decía Nicholas Jewson, un sociólogo inglés, una cosmología centrada en objetos, no en personas. Y eso es la cosmología de la medicina científica moderna. Entonces, claro, ahí, por muchas apelaciones al holismo, ¿no?, a la función por la palabra, ¿no?, al humanismo médico que hablamos, estamos tropezándonos con una realidad que de alguna forma va más allá, ¿no?, de, bueno, pues un poco lo que sería, ¿no?, pues quizá una comprensión más global de la enfermedad, más, ¿no? De manera que tengo la sensación de que, de alguna manera, esa rebelión del paciente ha venido más por la infiltración de los valores liberales en nuestra sociedad, por la exaltación de la autonomía, ¿no?, individual como virtud suprema, ¿no?, que de alguna forma pues, nos hace sujetos de derechos,
y menos por esas apelaciones reiteradas desde finales del siglo XIX. Se habla de Freud, Weizsäcker, ¿no? La medicina psicosomática, pero esos son ámbitos que casi ahora están dentro de las medicinas alternativas y complementarias, ¿no? Más que dentro de la medicina, podemos decir, oficial, ¿no? ¿Qué cabe esperar? Si de alguna forma compartes, ¿no?, este análisis, ¿qué cabe esperar? Pues esto, de una medicina que necesariamente va a seguir siendo objetivante, deshumanizadora, etcétera, y de esa profundización en los valores liberales, los valores de la autonomía, es decir, vamos a una crisis de alguna forma permanente, ¿no? Esto, ¿cómo podemos contrarrestarlo? Partiendo de un análisis suficientemente realista, podemos, de alguna forma, bueno, pues, no sé, primero diagnosticar y después, no sé, tratar de, bueno, pues, ofrecer, ¿no?, algún tipo de salida a este desencuentro creciente entre una medicina que deshumaniza, ¿no?, y unos pacientes que necesitan, que quieren, que exigen ser escuchados, ¿no? Explico, ¿no? Sí, te explicas y yo comparto lo que dices y yo no le veo mucha salida tal y como están las cosas. Es decir, vuelvo a repetir lo mismo, si el médico no toma conciencia de eso, el médico está condenado a desaparecer. El médico que estudia en la Facultad de Medicina, es decir, lo que decía Álvaro también en ese sentido, es decir, ¿para qué? Si yo le meto a este ordenador dolor de cabeza, no sé qué, palpitaciones, vroom, sale el diagnóstico, vroom, y el tratamiento, pues ya está, me ahorro al médico. Pero es que resulta que es mentira. Es que resulta que a mí me duele la cabeza no por no sé qué, no sé cuánto, sino porque al llegar a casa mi hijo no sé qué y mi marido no sé cuál y no sé, en fin, por todas las demás cosas. Entonces, o como no me lo dé el ordenador o el médico, pues me tendré que ir a la Virgen de Lourdes, me tendré que ir al homeópata, en fin, a quien sea, o al curandero de mi pueblo. Es que no queda otra. Y de hecho, la subida de las llamadas medicinas alternativas, que está ahí, aunque no lo queramos ver, no es más que esto, la gente que no se siente escuchada o que no se siente comprendida o tal, que dice, vale, pues yo me voy a que alguien me diga algo o me voy a misa, o sea, cada uno, o a donde sea, vamos, a la sinagoga, quiero decir, cada uno se busca. Yo no le veo otra salida, sinceramente yo no le veo otra salida. ¿No crees que la salud mental es quizá el ámbito donde de alguna forma el gran coche escoba, ¿no?, está recogiendo todo esto, ¿no? Sin duda. Y por eso tiene esa proyección en nuestra sociedad, ¿no? Sin duda. Es cada vez más importante porque evidentemente hay un montón de malestares, ¿no?, que no pueden abordarse con estos presupuestos naturalistas. Sin duda. ¿No? Pero claro, estamos viendo un momento donde la medicina es hipertecnológica, ¿no?, y donde reifica al máximo al paciente, pero por otro lado vivimos en la sociedad que, bueno, pues que más se preocupa, ¿no?, y que más ansiedad siente por su salud mental, ¿no? Esto no encaja de alguna manera también, ¿no? Totalmente, pero junto a eso, efectivamente, yo creo que si en sanidad los presupuestos son bajos, en salud mental son ínfimos, si es que existen. No se habla tampoco, pues no sé, a lo mejor es mentira, yo creo que no es mentira, el índice de suicidios, no sé qué, no sé cuál, etcétera, etcétera. Así que no, eso está todo como por ahí escondido, como cuando no se metes debajo de la alfombra las cosas para que no se vean. Yo creo que estoy de acuerdo en lo que dices, estoy de acuerdo totalmente en el diagnóstico y el tratamiento, es que no sé cuál es el tratamiento. Llenar de psicólogos la sanidad. Claro, llenar de psicólogos la sanidad, sí, sí, sí. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina de Salamanca, este año no teníamos ningún profesor de psiquiatría, ni de psicología, ni de nada. Y ha habido que traer a uno así, casi, vamos a ofrecerle, mira, a ver y tal, porque esa es otra. Es decir, que si ya en las no sé, aquí, en la Facultad de Medicina de Salamanca ha habido una época en que con lo de las acreditaciones, tal, bueno, pues ha habido mucha dificultad para tal.
el ámbito de la psiquiatría, psicología y tal, desaparecieron y dices, bueno, pero que aquí no va a haber ni profesor de psiquiatría, ya ese no va más. Entonces, Bueno, ¿alguna cuestión más? Sí, había dos cosas. Ana y después. Estoy muy bien en disposición. La verdad es que yo también soy médico, pero no doy clases y también ya me jubilé. Y me he dedicado a la oncología durante 40 años. Sí que es verdad que tuvimos que aprender no a comunicarte con el paciente, porque el paciente te dice lo que le pasa. Si utilizas la mano, mejor todavía. Si le haces una placa, ni te cuento. Pero sí que es verdad que si se metiera incluso por ahí para formar en la facultad y para formar a los médicos que ya están y los que van a ser tutores de los residentes, porque tiene que haber algún sistema de selección. Yo lo del MIR me parece una tontería, pero tiene que haber una selección. No creo que ese sea el problema. El problema está hasta en el médico que luego hace de tutor. Tienes que escuchar al paciente porque te lo está contando. Pero si no, si le preguntas, como cuando preguntas en inglés en las primeras preguntas, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Pues aunque solamente sea lo básico, lo sacas. Porque el paciente sabe lo que tiene. Te lo dice. Pero ¿qué es más fácil? La preguntar. claro. Pero hay un problema con el TAC. Ves haciendo TACs y al final estás creando cánceres de abdomen y de pulmón y de lo que tienes. Porque la radiología se va atenuando. Sí. Si el paciente lo supiera, tampoco pediría un TAC. Y también sería una manera de abaratar la medicina. A mí se me ocurre mandarlos a todos a una ONG, que tengas las manos y una analítica y una placa de tórax. Es cierto, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. En otros países se hace, ¿eh? Tú utilizas las manos, la palabra y la puntuación como mucho. Porque lo que has dicho tú, no sabes percutir. No, Pero si no sabes que buscar no una en la Facultad de Medicina de Salamanca este año, en la comisión que he estado yo con tal, no saben percutir porque no han aprendido a percutir. Te vas a consumir a comprar una sandía y sabes si la... Claro, exacto, exacto. Sí, sí. Es que encima sería, a nivel práctico lo tienes. Y a apuntar, y aunque sea sin tener el phone. Sí, claro, no auscultar por encima del jersey. Eso también es importante. Porque lo pido todo y luego ya veremos. Nunca sustituirá el ordenador al médico. Porque ¿quién tiene que meter el dato? El dolor de cabeza, hay muchos dolores de cabeza. O vas a graduar los de 5 en un año. No. Alguien tiene que para todo. Y sí que es verdad. Bueno, no sé, ¿eh? Sí. No Y sé. además el médico, muchos se han tenido que meter en la informática, porque yo también, a mí me obligaron y me gustaba, pero compañeros míos se fueron antes de hora por no utilizar el ordenador. Porque estás todo el santo día cara al ordenador. Ya. Que tampoco te creas agradable. No. Y pídete una secretaria. Sí, sí. Que te la van a dar por secretaria, pero bueno, seguramente. Y que sí que es verdad que puede ser acaparar al final los psicólogos, pero es que además de un médico también hay que notarlo, ¿eh? Hay pagado. No, realmente el ciclo lo titulamos el paciente o el ciudadano frente al médico y el sistema sanitario, porque estamos hablando de la relación médico-paciente y yo creo que el médico cada vez es menos autónomo dentro de un sistema cada vez más complejo, más complicado, administrativamente, tecnológicamente, y por tanto es esa complejidad del sistema que no es gestionada por una persona, sino que es la dinámica que sigue y que tiene mucho que ver con la presión del mercado, con la presión de la carga de enfermedad, de las demandas de la sociedad, pero también de la industria y de las inversiones. Y por tanto yo creo que habría que despersonalizar un poco la responsabilidad de que no funcione porque sea el médico X o Y. El médico ya no es aquel del siglo XIX o principios del XX con la barba blanca, persona más o menos autorizada y respetada, sino que forma parte de un modelo en el que o está integrado o no es nada. Y esto tiene que ver también con el concepto de enfermedad y como que apuntabas tú antes de una manera creo yo muy precisa y también con la reflexión que hacía Enrique. Otra cosa que se le debería informar al médico es a dar noticias. Por supuesto. Sí, estamos hablando de eso, de noticias de todo tipo. Josep Bernabéu tenía la mano levantada.
muy rápidamente, porque sé que estamos mal de tiempo, pero precisamente a raíz de lo que estáis comentando ahora, yo no sé si, claro, Berta ha dicho, ya nos hemos olvidado de la necesidad de las reformas que necesita el sistema, ¿no? Y que la pandemia puso de manifiesto. Hemos hablado mucho de la necesidad de reformar la atención primaria, hemos asistido a huelgas, a movimientos de profesionales que pedían que pudiesen tener más tiempo con el paciente en las consultas. Pero claro, mi reflexión o mi pregunta o mi duda es, cuando pedimos más tiempo para la consulta, ¿es para seguir en el modelo este o para realmente incorporar todo esto de lo que hemos estado hablando esta tarde, ¿no? Yo no sé si a lo mejor habría también que contactar, ¿no? O conectar con algunos movimientos que sé que en atención primaria, al menos hace años, reivindicaban precisamente esto, ¿no? Con aquella monografía, recuerdo, que editó además la Asociación Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que llevaba por título Al otro lado de la mesa, ¿no? Que era esa llamada a esto. Pero también deberíamos de tener cuidado con las reformas que exigimos, porque a lo mejor nos olvidamos de reformar lo más importante, ¿no? Simplemente era eso. ¿Alguna final intervención? Perdón. Sí, no, no pasa nada. Yo solo puedo ponerme del lado del paciente, evidentemente, y mi pregunta, mi duda es la siguiente. Eso se ha hablado en la primera parte. Nosotras, como mujeres que somos, vamos al ginecólogo. Y entonces no hay médico más sensible, que debe ser más sensible que un ginecólogo, porque ya puedo decir yo que no es nada. Pero yo me pregunto si en determinados aspectos la religión no influye en esa parte de la medicina. Abortos, sobre todo los abortos. ¿Te refieres a los valores que Sí, derivan de ser sí, religioso o no ser religioso? Porque Es decir, me ha parecido entender, no sé si lo he entendido bien, que bueno, cada uno tiene sus valores, que los valores religiosos han ido desapareciendo poco a poco, de acuerdo, evidentemente, pero ha desaparecido. Yo me he referido a la ética, que la ética ha dejado de ser, en teoría al menos, he dicho muchas veces lo de al menos en teoría, al menos sobre el papel, igual que he dicho desde nuestra perspectiva occidental, etcétera, etcétera. Es decir, que estaba haciendo toda esa... en teoría, la ética ha dejado de basarse en la moral cristiana y ha empezado a ser pues, una ética laica, plural, etcétera. O así debería ser. Otra cosa es que el ginecólogo H o J diga, yo no practico un aborto. Pues igual que la persona que dice, a mí no me pone usted una transfusión. Es decir, que tan respetable será una cosa como la otra. Yo ahí no entro. Pero efectivamente, claro, hay cosas, bueno, pero comparable a lo del aborto puede ser lo de la eutanasia, Sí, por ejemplo. el aborto, pero puede ser la eutanasia. No, sí. Es que yo no sé si a lo mejor quizá la solución, porque habláis de que todo tiene como una derivación muy oscura, pero yo creo que quizá a lo mejor parte de la solución pasa por asociarse a otras disciplinas, porque sí que creo también, es mi opinión, que los médicos siempre han sido con una profesión muy corporativista, también con una muy buena imagen de sí mismo, y creo que eso tiene una parte positiva, pero creo que tiene también la parte negativa de que no incluyen sus propios límites. Entonces creo que, por ejemplo, el rol de los psicólogos a día de hoy es importante, pero casi que diría que incluso el de los sociólogos, porque muchos problemas de la sociedad no son individuales, sino que son colectivos. Entonces no sé si tú ves esta posibilidad de asociacionismo con otras disciplinas como algo realista también. O se puede ver como una intromisión en el campo de...
Yo no te quito razón porque no te la debo quitar, no creo que te la tenga que quitar, pero si veo difícil otras cosas, aún más difícil veo que a los médicos les haga gracia que venga un sociólogo a decirles a ellos lo que tienen que hacer. Vamos, hombre, hasta ahí podíamos llegar. No. Bueno, en ese sentido ha habido algunos avances. Yo me acuerdo que organicé un seminario en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, justo en el año 2000, ¿no? Que eran los retos de la sanidad y de la salud pública en el siglo XXI, ¿no? Y tuve la brillante o absurda idea de invitar a una conocida socióloga, a un economista de la salud, vino una oncóloga de Madrid, hicimos yo como historiador y alguna otra persona más. Y la bronca justamente se centró en una cuestión tan tonta como la oncóloga de Madrid absolutamente rechazando que un economista le pudiera gestionar el presupuesto y decir si ella tenía que utilizar ese procedimiento o el otro. Eso ahora es un anacronismo. Está claro que el economista de la salud y el administrador sanitario es el que distribuye los recursos, los fondos y nadie lo pone en cuestión. Quizá a 20 años vista lo que has propuesto, que ahora parece algo irreal, pues puede llegar a suceder. De todas formas, enlazando esta cuestión con lo que ha quedado un poco ambiguo de la intervención de Enric Novella, yo no sé si era irónico o no aquello de llenar los hospitales de psicólogos, porque aquello de medicalizar el malestar me parece tremendamente grave, ¿no? Y me parece que es la dinámica, en lo que decía Peter Nabeu, de añadirle al modelo precisamente más, darle más de comer al monstruo para que se haga más grande, ¿no? Esta es una cuestión. El cambio de paradigma de enfermedad que tú has sugerido en algún momento tendría que ser otra cosa, ¿no? No detectar el malestar, publicitarlo, convertirlo en un problema nuevo de salud mental, que no es nuevo porque ha existido siempre, y además buscar una solución en la línea de lo que estamos haciendo ahora. Me parecería un tremendo error y me parece que al final pues, va a ser muy lucrativo para mucha gente. Y esto es en lo que en definitiva justifica y reproduce el sistema. ¿Cómo provocar una alternativa a eso? Pues yo no tengo la solución. Sí que tengo claro cuál es el problema y que eso el diagnóstico pues algo puede aportar a Enric. No, pero si insistías en la idea de afligir psicólogos. No, lo he dicho de forma totalmente irónica. Que quede claro, lo ha dicho de manera irónica. Institucional, la única respuesta institucional a esta crisis, o a esta discrepancia fundamental entre una medicina deshumanizadora y una sociedad que exalta la autonomía, es llenar la sanidad de psicólogos y que la salud mental se convierta en la gran agenda y en el gran coche escoba que recoja todo lo demás. Yo creo que esa es la solución. Es esa tecnificación también, de alguna forma, por otros planteamientos más holistas, ¿no? Más, ¿no? Otros podríamos, ¿no? Desearíamos, pero creo que es un diagnóstico bastante realista. Berta, ¿quieres decir unas palabras finales como colofón a esta excelente intervención y magnífico debate? Pues nada, que sí, había sido para mí un placer venir hasta aquí para reunirme con vosotros, pues después de este debate tan enriquecedor, mucho más todavía, que me alegra mucho haber participado en él y haber estado con vosotros y haber debatido con vosotros sobre esto. Y enhorabuena no por traerme a mí, sino por organizar estos seminarios. Yo creo que sin duda es evidente que el tema merece la pena, ¿eh? Y quiero agradecer a todos los que habéis participado aquí, habéis estado en la sala y a quienes habéis estado conectados, porque la sola presencia ya denota una actitud participante y preocupante por algo que evidentemente no solo se soluciona subiendo un punto el presupuesto del PIB dedicado a sanidad, o creando una campaña, como decía Enric, en favor de la salud mental, sino que requeriría planteamientos mucho más alternativos, radicales y profundos.
¿verdad? Pues no sé si Pep quería decir algo. Se ha conectado a pantalla. Sí, simplement donar-les gràcies ja per tot. Pues eso, gracias a Berta, gracias a todos y espero que sigamos discutiendo, que por lo menos eso nos hará ciudadanos más responsables y quizás se traduzca en algún, no lo sé, en algún cambio político en un momento determinado. Gracias. Moltes gràcies. Mascarilla, fallo. Una pausa.